Muy buenos días. Hoy, martes 16 de julio de 2024, celebramos a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, patrona de Chile, y por esta vez voy a proclamar el Evangelio correspondiente a la celebración de la Virgen y no al del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado del capítulo 12, versículos 46 a 50. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, ahí está afuera tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Una pequeña aclaración: en el Evangelio correspondiente a la feria de hoy, Jesucristo maldecía a Corazín y Cafarnaúm, dos ciudades en donde él había estado haciendo muchos milagros, y sin embargo no se habían convertido. Y ahora entonces nos da una pauta con este Evangelio de qué pasa con los que se convierten. Los que se convierten y empiezan a vivir como cristianos siguiendo la voluntad de Dios manifestada en Cristo Jesús para nosotros, nos volvemos hermanos de Jesucristo, hijos de Dios. Y por eso dirá: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», mostrando a sus discípulos. Estaba con un montón de gente. Tenemos que suponer que no todos eran discípulos de Jesús, sino que los estaban escuchando porque habían oído hablar de él y tenían curiosidad y estaban ahí para escucharlo. No todos eran sus discípulos, pero él muestra a sus discípulos y dice: «Estos son mi madre y mis hermanos». Ya les ha aclarado, por si alguno no lo ha escuchado antes, pero los evangélicos usan este evangelio precisamente para demostrar que la Virgen no es importante. Pero ahí se equivocan enormemente, porque ¿quién fue la primera que escuchó y cumplió la palabra del Señor, esperando 9 meses que se realizara lo que el ángel le dijo? Fue María. Esa es la primera gran discípula, madre de Jesucristo, madre nuestra. Y les recuerdo que cuando habla de hermanos, habla de parientes, no está hablando de nacidos de María. Jesucristo es hijo único, como tú y yo somos hijo único de Dios. No hay otro igual a ti, no hay otro igual a mí. ¿Todo esto para qué? Estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. Hay todo un nuevo cambio de era. No solamente cambio de costumbres dentro de nuestra era, sino que es un cambio de era, de frentón. Estamos pasando a otra cosa. Pero hay un salmo que también en este día se proclama, que dice: «Dios ha fundado su ciudad para siempre». Jerusalén fue fundada para siempre. Y uno dice: bueno, ¿y cómo es que la han destruido tantas veces? Pero es que cuando se habla de Jerusalén, es la Jerusalén que Dios ha fundado, no la que hemos hecho nosotros los hombres. Su iglesia es la nueva Jerusalén. Su iglesia es Jerusalén celestial. Su iglesia está fundada para siempre. Podrán destruirnos los templos, podrán perseguirnos y todo, pero si conservamos la fe, esa iglesia permanece para siempre. Y por eso el Señor también en algún momento nos dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos está llamando a conversión. Cuando Jesús maldice a estas ciudades de Corazín y Cafarnaúm, le saca como ejemplo Tiro y Sidón, que son dos ciudades paganas. Pero ¿por qué se las saca de ejemplo? Le dice: porque seguro que si ahí yo hubiese anunciado el Evangelio, hace muchos se habrían convertido. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver cuando le anunciamos la palabra a alguien que no está en la iglesia y cuando le anunciamos la palabra a alguien que está en la iglesia? El que está en la iglesia te escucha desde su rincón y desde su fe. Y puede que la cojan, pero por lo general les rebota. En cambio, cuando tú empiezas a hablar con uno que no cree en Dios o que no está en la iglesia y te escucha, algo pasa en su interior que la palabra prende y esa persona cambia de actitud. Por lo general terminan dándote las gracias. Por eso, cuando el Señor larga estos ay de ti,
Cafarnaúm, ay de ti Corazín, Cafarnaúm y Corazín somos nosotros. Tenemos que estar atentos, no sea cosa que la palabra también a nosotros nos esté resbalando. Ya les he dicho otras veces, puede que hagamos cosas muy buenas, pero si no es lo que Dios quiere. Yo pongo un ejemplo siempre. Si yo te cito a encontrarnos en la plaza de armas, pero tú tienes una plaza cerca de tu casa y te vas a esa plaza, ¿nos vamos a encontrar? Ah, pero es que es una plaza. Sí, pero no es donde yo te dije. Estoy haciendo cosas buenas, sí, pero no es lo que yo te pedí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de procurar, primero que nada, escuchar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y ponernos a trabajar en ello. Porque si no, va a ser energías perdidas, esfuerzos inútiles. Incluso puede que tu predicación ayude a otros, pero tú vas a tener que pagar por no hacer la voluntad de Dios. El Señor es justo y la palabra es muy cierta. Así como largó estos ayes a estas dos ciudades, también nos ha dicho en algún momento, cuando golpees la puerta, Señor, ábrenos, y yo les diré, no os conozco, porque no habéis hecho mi voluntad. Ah, pero Señor, si evangelizamos, si fuimos a las cárceles, si visitamos... No, pero no es lo que yo te pedía. Es un tema para reflexionar. María dio la respuesta perfecta y ojalá nosotros la diéramos también. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga.